Hola, muy buenos días a todos. Mientras esperamos que se termine de conectar las personas que están entrando a la sala, les voy a proyectar un video relacionado a Buró Verita. En Buró Veritas Chile Capacitación, somos una división de negocios de Buró Veritas Chile, con más de 29 años de experiencia en el mercado. Nuestra misión es contribuir al desarrollo organizacional mediante soluciones en servicios de capacitación. Diseñamos e implementamos programas y cursos dirigidos a diversas organizaciones e industrias. Nos destacamos en el mercado por la producción de contenidos exclusivos y la oferta de cursos con instructores certificados y altamente especializados. Desarrollamos programas de capacitación ejecutados donde sea necesario, combinando metodologías que permiten formar y entrenar a todo el personal. Ofrecemos diplomados en áreas clave como gestión de laboratorios, formación de auditores líderes, gestión de inocuidad alimentaria y sostenibilidad, entre otros. En Buró Veritas Chile Capacitación, contamos con diversas modalidades de formación para adaptarnos a tus necesidades. Como streaming, el cual consiste en clases de formación sincrónica impartidas por un profesor que nos permiten formar a personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran en una misma aula. E-learning, el que nos permite entregar clases de formación asincrónicas. La principal característica de esta modalidad son las clases grabadas. Por ende, el alumno puede estudiar a su ritmo hasta completar el curso. Autoinstrucción, este es un proceso de autoaprendizaje mediante un manual impreso o digital, en el que el participante avanza de acuerdo con su propio ritmo y capacidades, dentro de un margen de tiempo preestablecido. Presencial, la que incluye una formación con la presencia física del instructor y los alumnos. También, para mayor comodidad y practicidad disponemos de cursos de capacitación cerrados en las instalaciones del cliente, desarrolladas especialmente para calificar a su equipo con capacitación personalizada. Todos nuestros cursos cuentan con certificados digitales. Además, ofrecemos webinars gratuitos para nuestros clientes y alumnos cada mes. Sin dejar de lado que, en nuestra modalidad de streaming y autoinstrucción, todos los cursos cuentan con código Sense. Contáctanos. Estamos aquí para ayudarte en tu camino hacia el éxito. Para obtener más información, visita nuestra página web, buroveritas.cl, y síguenos en nuestras redes sociales o directamente con tu ejecutivo comercial. Buró Veritas Chile Capacitación, tu socio en el desarrollo profesional. Transforma tu carrera hoy. Bueno, muy buenos días a todos. Ay, perdón, parece que se escucha otra voz. Ya, ahí sí, muy buenos días a todos. Agradecidos por su conectividad y su participación. Les doy la bienvenida al webinar Buenas prácticas de ciberseguridad para la prevención de delito empresarial, dictada por el relator Edson Vitoriano, quien tiene vasta experiencia en este tema. A través de él conocerás las buenas prácticas que pueden ayudar a prevenir delitos cibernéticos en el entorno empresarial. Este webinar tendrá una duración aproximada de 40 minutos y al final de ello vamos a hacer una ronda de preguntas. Mientras tanto, los micrófonos y las cámaras van a permanecer apagadas y cerradas para evitar interrupción, pero siempre pueden dejar sus consultas a través del chat para que al final Edson las pueda responder. También les recordamos que mañana les vamos a enviar esta presentación junto con una breve encuesta a todos sus correos. Los invitamos a visitar nuestra web y a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn y YouTube, y ahí siempre vamos a estar publicando nuestras actividades, cursos, webinars y servicios. Edson, si me puedes ayudar con la presentación, a proyectarla, por favor. Tienes el micrófono cerrado por si acaso. Ahí estoy. Hola, buenos días. ¿Ahí sí se escucha bien?
Sí, se escucha, pero todavía Perfecto, no muchas está gracias. proyectada la presentación. Ahí está. Listos. Si me ayudas con la lámina 2 para explicar un poquito de nuestras divisiones de Buroperita relacionadas con el área de certificación, competencias laborales y capacitación. En el área de certificación tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado, somos líderes en servicios de certificación de sistemas de gestión y contamos con más del 25% de participación. También tenemos más de 2.500 certificados vigentes, 7 acreditaciones y 72 auditores. En el área de competencias laborales, somos un centro de evaluación de las competencias desde el 2013 bajo la ley 20.267. Nuestro objetivo es la profesionalización del oficio que reconoce experiencias laborales a partir del estándar. Tenemos más de 10.000 trabajadores reconocidos. Y en nuestra área de capacitación, como pudieron ver a través del video, contamos con 3 modalidades de curso que son presenciales, online, que puede ser e-learning o streaming, es decir, sincrónico o asincrónico, y los autoinstrucción. Tenemos programas de capacitación abierta, que es a través de un calendario, y programas de capacitación cerrado. Con esta información entregada, le doy el pase a Edson para que pueda comenzar su charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luciana. Bien, muy buenos días. Siempre es un placer para mí poder dirigirme a colegas y profesionales de diferentes rubros y diferentes ámbitos del quehacer, tanto nacional como internacional, y poder comentar un poco, compartir lo que tiene que ver con las experiencias que he ido aquilatando en el paso de los años y en la interacción que he tenido con múltiples industrias dentro de nuestro país y en el extranjero también, afortunadamente. Eh, Creo que nunca está de más el realzar, el comentar lo relevante que es hoy en día la ciberseguridad, ¿cierto? Ya venía esto en proceso de desarrollo importante desde hace varios años. De hecho, varios países ya venían desarrollando leyes o marcos de trabajo relacionados con la protección de infraestructura crítica, viendo la infraestructura de sistemas y tecnologías de la información como parte fundamental y medular de esa infraestructura crítica, ¿ya? Cuando nosotros nos planteamos desde la perspectiva de la construcción de los países modernos, sin lugar a duda, la infraestructura de tecnologías de información es un pilar fundamental. Claro, inmediatamente surge la necesidad de contar entonces con un ciberespacio confiable. Yo en algunos foros he comentado con anterioridad, así que si hay algunos conocidos dentro de la audiencia probablemente lo recordarán. Creo que una de las principales misiones que tiene nuestra generación es heredar un ciberespacio seguro para un ciberespacio confiable para las futuras generaciones. La generación anterior tuvo la gran misión de construir este ciberespacio, ¿ah? Echarlo a andar y dejárnoslo funcionando. Nuestro aporte debe ser entonces el entregar una institucionalidad social capaz de soportar ese ciberespacio apropiadamente, de manera que se convierta en un entorno confiable para las múltiples interacciones que desarrollamos en el día a día. ¿Ya? Creo que hemos avanzado, creo que vamos en pasos, dando pasos firmes para convertir efectivamente el ciberespacio en un entorno en el que se puedan desarrollar sanamente la mayoría de las actividades que desarrolla el ser humano. Hemos dejado un poco atrás eh, la figura del viejo oeste, la figura del pueblo sin ley, donde en realidad las cosas se hacen porque se pueden hacer y porque en realidad yo tengo como única limitante mi propia autorregulación. La historia ha demostrado que los grupos organizados de seres humanos necesitan generar políticas, necesitan generar en este caso leyes, espacios regulatorios, ¿cierto? Que permitan mantener una convivencia sana, porque siempre hay quien se quiere salir del, de la línea no en términos positivos. Yo soy uno de los principales defensores de la innovación, pero también sé que hay personas que hacen mal uso de las tecnologías
en beneficio propio. Y de a poco hemos ido avanzando para lograr un ciberespacio confiable. Entonces, dentro de este ciberespacio confiable hay que recalcar la protección de los datos sensibles. O sea, no estamos protegiendo el ciberespacio única y exclusivamente por proteger el ciberespacio, así como ya que sea seguro porque sí, sino que necesitamos proteger aquello que realmente importa para ponerle mayor foco. Y en ese sentido, la determinación de cuáles son los datos sensibles y cuáles vamos a entender como comunidad, de cuáles son esos datos sensibles, es muy relevante. La Unión Europea ya nos ha dado algunas luces desde 2016 en adelante con la adopción de sus guías de protección de datos personales, ¿cierto? Convertido en ley. Y nosotros recientemente, hace un par de días, sin ir más lejos, hemos logrado por fin la aprobación de la ley, de la nueva ley de protección de datos personales, que como todavía no ha sido publicada, no tiene número. Hasta donde yo conozco el proceso, que no soy un experto legal, pero hasta donde yo conozco el proceso legal, las leyes adquieren su número cuando son publicadas. ¿Ya? Por lo tanto, la ley de protección de datos personales, que es una remodelación completa de la existente, no me queda claro que vaya a adoptar el mismo número. Yo diría que va a derogar ese número. Ahí, como les digo, no soy experto legal, pero es por eso que no aventuro todavía un número respecto de la ley de protección de datos personales. No les voy a decir que es la 19.628, que es la que está vigente hoy, ¿ya? Porque no me queda claro que se mantenga ese número. Y desde el punto de vista de negocios estrictamente empresarial, es muy relevante también el poder contar con un ciberespacio, dentro de ese ciberespacio confiable que nos da la institucionalidad, el poder contar con sistemas, ¿cierto? Sistemas y organizaciones que sepan manejar esos sistemas, que sean confiables. ¿Y por qué? Porque nuestros clientes necesitan tener la seguridad de que están trabajando con una organización que efectivamente comprende los riesgos de trabajar en el ciberespacio y que sus datos sensibles o su información crítica no va a terminar en alguna base de datos por ahí a la venta en la Deep Web, ¿m? Que vienen siendo como los barrios bajos de, de la Internet, ¿m? Los barrios oscuros, a eso me refiero. Eh, Dentro de las principales amenazas que encontramos hoy en día, las amenazas en realidad en términos de escenario van mutando en complejidad porque se van integrando entre sí. Existen grupos que utilizan múltiples técnicas y tácticas para vulnerar los sistemas de las organizaciones y que hacen ataques dirigidos. Pero hay otros ataques también, que son más bien ataques oportunistas, que están distribuidos dentro de la red y que en algún minuto pueden llegar a afectar tu organización sin que necesariamente hayan sido dirigidos hacia tu organización. Por ejemplo, los ataques de phishing, en términos generales, suelen ser masivos, van al bulto, digamos. ¿Ah? Existe una modalidad específica de phishing que es orientada a las empresas. Y ahí hay que tener especial cuidado porque yo detecto que una determinada empresa se mueve en cierto rubro y le hago una oferta falsa a esa empresa de manera tal que las personas entreguen información. Los ataques de ingeniería social eh, son también pueden ser a ese nivel de especificidad y estar orientados específicamente a una organización puntual para obtener o lograr beneficios de esa organización y en esa interacción. El malware, tanto el malware como el ransomware, que ransomware es una parte del malware, eh, suelen ser, bueno, esta es mi opinión profesional, suelen ser más bien oportunistas, vale decir, están lanzados al voleo, no son específicamente orientados a un objetivo en particular, aunque nuevamente en ocasiones pueden formar parte de un ataque concertado, organizado por algún grupo en Internet, específico contra una empresa. O sea, hoy en día nos encontramos con ataques que son
muy especializados y que pueden llegar al punto de utilizar herramientas como el ransomware o como el malware como elementos distractores, ¿ya? El ransomware en particular merece una mención especial porque es el secuestro de datos. Esto cuando te entra algún virus, perdón, algún malware, ¿cierto? En algún correo electrónico, a tu organización y cifra tus datos. O sea, los secuestra. Tú no los puedes leer y por lo tanto no te sirven en esas condiciones y te cobran un rescate, ¿ya? Este sigue siendo una de las formas, una de las amenazas más importantes que hay para las empresas en términos generales y es bien difícil de contener sin el concurso, sin la participación de los miembros de tu organización. Más adelante vamos a ver lo importante que puede ser eso. También existen las amenazas internas, los errores humanos, a propósito apuntando a lo que acabo de mencionar, ataques de denegación de servicio, ataques distribuidos de denegación de servicio, en donde lo que se busca no es que tú, no es robarte los datos, sino simplemente sacarte de línea, que tú no te veas, ¿ya? Y eliminándote de la línea, eh, ya no puedes prestar tu servicio. Ahí, por ejemplo, lo podría ilustrar un ataque de denegación de servicio. El CERVEL podría ser el día de las elecciones un objetivo muy apetecible para un ataque de denegación de servicio, por ejemplo. ¿Mm? Porque, como les digo, en ese momento en realidad no importa tanto que se conozca la información, sino más bien que el CERVEL no pueda prestar su función. Si ustedes recuerdan ciertas elecciones que hubo recientemente, en esas elecciones también se alegó que había un ataque de denegación de servicio, algún tipo de ataque cibernético contra ciertas plataformas que impedían entregar los resultados antes. Esa teoría es más bien plausible, ¿ah? Porque efectivamente los ataques de denegación de servicio son en situaciones como esa, una alternativa razonable, al margen de cualquier otro antecedente. Yo estoy hablando solamente desde el punto de vista técnico. ¿Mm? Las vulnerabilidades del software siguen siendo también importantes dentro de las vulnerabilidades que hoy existen. O sea, cuando estoy construyendo un software para mi organización, en ocasiones se cometen omisiones o quedan por ahí algunas cosas que no se probaron o tal vez herramientas que usaron los desarrolladores en algún minuto específico y que no han sido totalmente cubiertas o eliminadas. Por eso es tan importante el tema de los pasos a producción y las revisiones previas. Eh, y esto sin considerar la incorporación, la inclusión de la inteligencia artificial en todo este tipo de ataques, de amenazas. De qué manera se defienden las organizaciones? Principalmente identificando sus activos críticos, ya teniendo claro cuál es la información más relevante que yo tengo, dónde se encuentra, en qué servidores y por lo tanto a qué riesgos está expuesta, ¿ya? Eh, Esto todo se hace, por ejemplo, a través de eh, auditorías de seguridad, también conocidas como test de penetración, escaneos de vulnerabilidades, en fin, con diversos sabores, de los cuales hay muchos oferentes dentro de nuestro mercado nacional e internacional también. Eh, Vinculando esto con una evaluación de riesgo, ¿ya? El objetivo principal de todo esto es generar una estrategia de mitigación que permita a la organización llevar adelante un plan ordenado y por lo tanto gestionado eh, en relación a la disminución de los riesgos y de la exposición de nuestra organización a los mismos. Y también disminuir el impacto. La gestión de riesgos en términos generales es a veces me atrevería a decir que en ocasiones es una disciplina incomprendida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno debería proteger aquello que realmente es importante y no mm, preocuparse tanto de proteger
otro tipo de activos que tal vez no sean tan relevantes dentro del proceso general. Para poder realizar esta tarea existen múltiples soluciones tecnológicas, muchísimas. Yo aquí menciono algunas que me parecen relevantes, digamos, que hoy día mantienen ese estatus, como por ejemplo los firewalls, los IDS, los IPS, en fin, derivados en XDR, en herramientas que son capaces de aglutinar múltiples capacidades e incorporar también eh, otros tipos de funcionalidades. El cifrado de datos es la medida de seguridad por antonomasia dentro de Internet, dentro de las redes. ¿Ya? Yo me atrevería a decir, bueno, lo digo sin ningún tipo de restricción en realidad, que dentro de las soluciones de seguridad que existen en las redes de telecomunicaciones, el cifrado de datos apropiado es lo que en realidad permite que podamos hacer transacciones de tipo comercial con un grado de confianza importante eh, a través de las redes de telecomunicaciones. Y ahora, al interior de la organización, para prevenir la fuga de información, existen también tecnologías como los Data Loss Prevention, los DLP, que son plataformas, son tecnologías que se ubican dentro de la organización para evitar que ciertos datos abandonen la organización sin control. Son tecnologías que se basan en patrones en términos generales y que debieran ser, eh, que necesitan un proceso de ajuste y afinamiento para poder funcionar y para poder entregar un óptimo. ¿Ya? Eh, estas herramientas suelen ser de difícil adopción por parte de las organizaciones porque suponen un grado de control mayor. Sin embargo, la mayoría de las herramientas en un principio tienen esta dificultad y por lo tanto tienen que ir aparejadas de un plan de capacitación y adopción por parte de la organización que logre mitigar el riesgo de resistencia, que también es un riesgo muy real. ¿Saben? Si hay una cosa que es muy importante eh, al momento de adoptar una postura de seguridad, es comprender que la seguridad de la información, la ciberseguridad y en general la protección de cualquier bien requiere de una valoración ecuánime, una valoración general por parte de la organización en términos de que eso efectivamente es relevante. ¿Para qué? Para que se adopte de manera apropiada. Entonces, hay algunos conceptos que siempre son lugares comunes y que son más bien manoseados, ¿no? Como por ejemplo el cambio organizacional. Siempre es un discurso muy potente que se utiliza en todas partes, pero cuando en particular hablamos de seguridad, es absolutamente vigente y real. El cambio cultural es necesario porque voy a poner controles, los cuales suponen la, comillas, pérdida de ciertas libertades, ¿ya? O de ciertas cosas que se percibían como libertades. Eh, supone también la delimitación del campo de acción de las personas y de los roles, y esto no siempre, si no es bien implementado, puede ir en contra de la velocidad, de la capacidad de respuesta. ¿Ya? Sin embargo, ese es un divorcio, una discusión eterna en materia de seguridad que tiene respuestas súper y ejemplos súper concretos también de que es absolutamente viable ser muy eficiente mejorando los niveles de seguridad. ¿Ya? Yo siempre pongo de ejemplo a la Fórmula 1, que cada vez que se le pone algún control de seguridad a los autos de Fórmula 1,
son los fanáticos los que dicen que no, que va a perder gracia la Fórmula 1, que ahora ya no va a tener la misma emoción porque con tantos controles, y al final la Fórmula 1 sigue siendo un espectáculo que mueve millones y que mueve a muchas masas. Entonces, el hacer las cosas con seguridad no presupone que todo se va a convertir, que todo se va a ralentizar y se va a convertir en una cosa burocrática, que es la palabra favorita de los detractores de este tema. ¿Ah? Cuando se implementa bien, no tiene por qué ser un problema. Dicho sea de paso ahí como cultura general, la burocracia se crea precisamente para evitar que sea tan complejo operar en algunos sistemas intrincados. Por lo tanto, las arquitecturas de seguridad en términos generales son fundamentales cuando uno construye o pone controles de seguridad en una organización. Existe siempre la tentación de hacerlo tapando hoyos. ¿Ah? Aquí hay un agujero, aquí voy a poner algo, acá hay otro, acá voy a poner algo. Y así pasas apagando incendios toda la vida. No partes desde la seguridad por diseño. Tú nunca pensaste en una arquitectura de seguridad. Simplemente construiste algo y de repente te das cuenta que tienes que ordenarlo porque son muchas cosas. Y entonces organizas y dices, esta es mi arquitectura. Claro, pero fuiste al revés. Primero la construiste y después definiste tu arquitectura. Entonces, como que adaptas lo que tienes en realidad, un giramono cangufante, una cosa así extraña, con puntas y púas, pero no partió de un modelo conceptual, algo que tú pensaste tranquilamente. Eso, y esta nuevamente es una opinión personal, se puede entender cuando estamos en los albores del desarrollo de una organización, cuando esto está recién empezando. Pero el uso de tecnologías de información en las empresas ya lleva más de 20 años, 30 años, tal vez un poco más, incluso 35 años, como masivo, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de ver las primeras empresas que empezaron a incluir computación personal y cuando había redes de cable coaxial, en fin, hace mucho tiempo ya. Eh, y eso fue hace tiempo, claro, tal cual, fue hace mucho tiempo. Entonces, hoy día decir, no, lo que pasa es que mi empresa es muy chica para armar una arquitectura, no, como que no, no, no. Uno debiera tener por lo menos una idea básica, por muy pequeña que sea la organización, de cuáles son los elementos mínimos que debiera situar, particularmente en seguridad. Fortalecimiento del personal. Lo he planteado ya en varios pasajes de mi intervención. Creo que es muy importante, eso sí, no perder algunos puntos de vista, como la capacitación continua. Es necesario mantener a la gente permanentemente alerta en esto, porque la ciberseguridad no es una moda. La ciberseguridad es un elemento que tiene que estar presente y que llegó para quedarse. Eh, y es fundamental, como les he dicho muchas, en varios pasajes de esta intervención. Eh, Les ruego me disculpen, tengo un tema personal que debo atender. Es un segundo, vuelvo enseguida, por favor. Mi niña. Nos vemos, ¿ya? Edson, solo, sorry, que te había silenciado mientras eso. Sí, sí, no hay problema. Disculpen, es que tengo una situación personal muy particular que acaba de ocurrir y justo coincidió, en fin. Bueno, así es la vida cuando uno está haciendo cosas en directo. Bien, como les decía, capacitación continua, fundamental, muy importante porque la ciberseguridad no es una cosa que esté de paso.
La ciberseguridad es parte de las condiciones sociales que tenemos hoy en día y es tan importante como enseñarle a la gente a no descuidarse con las cosas que se puede incendiar el edificio, o que puede haber una inundación, o cómo responden frente a terremotos. Las personas tienen que saber cuáles son las nuevas amenazas en ciberseguridad y cómo tienen que protegerse de ellas. Y no solamente en el entorno empresarial, sino también en la vida, porque en general esto está en todas partes y no se va a ir. ¿Ya? Es importante, para fortalecer esta estructura, el ejecutar simulacros de ataque, por ejemplo, ¿ya? A través de los cuales probemos nuestras estructuras de control y veamos cómo funcionan. No es que tenemos que simular todos los escenarios de ataques del mundo, sino que elegir ciertos tipos de escenarios y aplicarlos dentro de nuestra organización de manera que se pueda ver cómo operan y cómo funcionan los diferentes grupos que hemos preparado y cómo actúan también nuestros planes de respuesta. ¿Ya? Fíjate que es lo mismo que cuando haces una evacuación del edificio. ¿Cómo reacciono cuando tengo un ataque cibernético? ¿Ya? Todo en pro de construir una cultura de seguridad donde la organización efectivamente comprenda el tema y salgamos de es que si no lo hago me echan, ¿ya? Para que lleguemos al punto en que, oye, ¿tú no haces esto? ¿Mm? Me parece extraño que no lo haga, o sea, es parte de nuestra cultura el hacerlo, no se cuestiona, ¿ya? Eh, en fin, sigamos avanzando entonces. Eh, Como les mencionaba antes, en este punto de mantener una organización sana y prevenir que puedan ocurrir este tipo de delitos o escenarios dentro de mi organización, ya hemos repasado varios, tengo elementos tecnológicos que puedo implementar, tengo que preparar a la gente y en particular tengo que hacer simulacros dentro de lo posible, pero ya asumiendo que esto va a pasar, porque también esa es la postura, esto va a ocurrir, puse muchas cosas, pero aún así es posible que ocurra, debo tener un plan para responder, debo tener un plan para responder. ¿Cómo respondo frente al ataque? ¿Ya? Tiene que haber un plan de respuesta. Ese plan de respuesta tiene que considerar cosas mínimas como, por ejemplo, no generar pánico gratuitamente. Es muy tentador esto de decir, oh, nos están atacando. En realidad no tengo idea si nos están atacando. Tengo una situación, tengo un foco de atención en algún punto, pero inmediatamente, no, estamos bajo ataque. Tranquilo. Esto hay que evaluarlo, hay que ver quién, primero tiene que haber una voz autorizada que sea capaz de levantar ese punto. Ahora, tampoco es razonable quedarse todo el rato mirando y ver si en realidad nos están atacando. No. ¿Eh? Por eso es que es muy importante ir afinando esto para que se pueda determinar rápidamente en qué momento vamos a dar la alerta. ¿Ya? Porque dar la alerta de que hay un ataque o que hay un cierto compromiso de los sistemas implica inmediatamente que esto puede salirse de los márgenes de la organización. ¿Ya? Por ejemplo, hace un par de años atrás hubo un caso acá en Chile de un ataque me parece que fue a GTD, una empresa de telecomunicaciones, fue hace unos 4 o 5 años atrás más o menos, que hubo un ataque y GTD no había sacado ningún tipo de comunicado, pero todos sabíamos ya, por los que estamos en el rubro, sabíamos porque la información salió por redes sociales, teníamos fotos, había de todo. ¿Mm? Y claro, al grupo, a la gran mayoría, puede que no le importe mucho el tema, digamos, pero nosotros los que estamos involucrados en el tema rápidamente tuvimos la información. Es muy importante entonces establecer quién va a hacer qué durante un incidente. ¿Ya? Existe una norma también que es la ISO 27035, que es de gestión de incidentes de seguridad de la información,
También existe la versión de esa norma, la NSH ISO 27035, que está traducida por el INN, que es nuestra entidad reguladora, nuestra entidad técnica nacional, normalizadora técnica, y donde se establece un modelo de carácter genérico para ver cuáles son las tareas mínimas y cuáles son los roles y responsabilidades que se deberían definir y asignar dentro de un proceso de gestión de incidentes apropiado. ¿Ya? Eh, y también, claro, como ya estamos bajo ataque, ya sabemos que esto ocurrió, es fundamental tener definido de qué manera nos vamos a recuperar, cómo vamos a volver a estar operando y en cuánto tiempo. ¿Mm? Ahí ya pasamos a continuidad de negocio. En materia de legislación, como les decía antes, al principio de la intervención, les comenté que es necesario contar con un cumplimiento legal, ¿cierto? Y tener un marco normativo apropiado para el desarrollo de esta actividad. Nosotros en Chile veníamos bastante mal en realidad, pues veníamos bien atrasados. Nuestra ley de delito informático es una ley que data de los años 90, o sea, del siglo pasado, del milenio pasado, y, y nuestra ley de protección de datos personales también. ¿Ya? No contábamos hay varias cosas que no teníamos definidas, pero que con mucho orgullo podemos decir hoy día ya tenemos definido. Ahora, bueno, ahora viene la segunda parte que es, vamos a tener que hacer que esas cosas se cumplan de verdad y que no sean solamente papeles, que bueno, es un poco la historia que hemos que nos precede, digamos, en el anterior, en los antiguos ejercicios que se han intentado hacer en estas materias, generalmente terminamos con cosas que no son muy aplicables. La ley de delito informático eh, que existía antiguamente era muy difícil de aplicar y de hecho a mí me tocó, tenía experiencia en esa materia porque estuve vinculado durante mucho tiempo con la Fiscalía. Yo fui el oficial de seguridad de la Fiscalía en el Ministerio Público de Chile y, y no había forma, digamos, de poder aplicar la antigua ley porque exigía muchas cosas que eran prácticamente inaplicables, muy complejo. ¿Mm? Pero eso cambió. Y cambió hace relativamente poco tiempo con la promulgación de la ley 21.459 de delito informático. La ley de delito informático modificó varias cosas, entre ellas eliminó la necesidad de demostrar directamente dolo, eh, incorporó nuevas figuras delictivas y facultó al Ministerio Público para poder intervenir en ciertos registros sin avisos previos. También hizo algunas cosas que asustaron un poco en un principio, porque todo este tema del ethical hacking quedó, entre comillas, proscrito por un tiempo. Claro que nadie se dio cuenta porque en realidad no se aplicó a rajatabla. Eh, y bueno, eso fue durante un tiempo, ya la 21.459, como les decía. Y en apoyo y en ampliando un poco este punto, apareció, fue publicada este año la ley marco de ciberseguridad, 21.663. Esta ley establece una orgánica para el desarrollo del ciberespacio en Chile, lo cual a mí me parece muy positivo. Tengo que mencionar que esto se venía trabajando desde hace mucho tiempo por parte de la comunidad de profesionales que trabajamos en ciberseguridad, con mayor o menor protagonismo
de diferentes personas, da lo mismo eso, eh, con mucha participación, eso sí, eso es una cosa muy, muy loable que ha ocurrido en nuestro país y que la participación para el desarrollo de estas cosas ha sido muy, muy masiva, numerosa, hay mucha gente metida en esto. En la ley de ciberseguridad, entonces, se definen los servicios de importancia, los servicios esenciales, ¿ya? Que son los que va a definir la ANSI, que es la Agencia Nacional de Ciberseguridad, eh, y se describen las características que tienen estos eh, servicios esenciales. Ahora, la mayoría de las empresas no califican como servicios esenciales. Sin embargo, esta ley también define a los operadores de importancia vital. Los operadores de importancia vital son aquellos que prestan servicios a esos servicios esenciales, ¿ok? Y los operadores de importancia vital sí tienen responsabilidades. Ojo ahí, hay que ver si tu empresa no es un operador de importancia vital. ¿Por qué? Porque hay infracciones que van desde multas hasta 5.000 UF, incluso llegando a las 20.000 UF, ¿ya? En el caso de las infracciones gravísimas. Las infracciones gravísimas, por ejemplo, son no adoptar de forma oportuna y expedita medidas necesarias para reducir impacto o propagación de un incidente de ciberseguridad. Hay que considerar que el ciberespacio es un ente en el cual, es un ámbito en el cual no importan solo tus intereses personales o tus intereses privados. Hay un interés común que es superior. Por lo tanto, el preservar el ambiente completo debe ser responsabilidad de alguien. Ahí es donde entra el Estado, por lo menos en nuestra figura, en nuestra institucionalidad. Y por eso es que hay una ley y por eso es que hay un ente público que se hace cargo de esto. ¿Mm? Y por eso es que ese ente público también tiene fuerza, pues tiene algún tipo de facultad, porque si no sería un león sin dientes, como dicen por ahí. Hemos visto lo que pasa o la forma en que ha tenido que ir evolucionando el CERNAC para convertirse efectivamente en algo que pueda aplicar lo que está en el papel. Dentro de la ley de protección de datos personales, que es la que se aprobó recientemente, existe una forma para determinar las multas que se basa en varios criterios, por lo menos 8 o 9 criterios, 8 criterios, que van a ir a establecer el monto de la multa y en qué condiciones es importante que se paguen o no. También hay una entidad que es responsable de la protección de datos a nivel nacional. Y mira, si estamos siguiendo los ejemplos europeos, lo más probable es que pronto caigan multas a empresas importantes que no cumplan con la protección de datos personales o la letra de la ley. Nuestra ley se basa también en el modelo adoptado por los europeos. Es muy importante aquí el tener claro que la ley pone foco en entregarle la potestad de los datos al sujeto, o sea, a la persona, el dueño de los datos es la persona natural. Y existen operadores que por alguna razón lícita hacen acopio de esos datos y los utilizan para prestar sus servicios. Todo eso está contemplado dentro de la ley, así que la invitación es a revisar ese cuerpo legal, hacerse asesorar si es que no cuentan con abogados especialistas. Tiene componentes tecnológicos importantes también. Existe la necesidad de incorporar tecnología. Existen plazos también para reportar. Existen muchas eh, características que deben ser atendidas para el resguardo apropiado de la información personal, la información de identificación personal. Esto va a ser particularmente complejo en Chile porque estamos en un país en donde tú te paras en la caja del supermercado y te dicen root y tú lo entregas al tiro.
es como que te apuntaran con un arma. Te dicen root y tú bla, 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 y lo recitas de corrido. No te preguntas por qué, para qué. No, va, sale el dato como si nada. Eh, estamos en un país donde existe el rutificador, una página web donde tú por root puedes consultar la dirección, las placas patentes y otras cosas más asociadas a las personas sin ningún tipo de restricción. Y todo eso debería cambiar a partir de la aplicación de esta ley. Yo ahí creo que hay una aplicación que nos va a tomar tiempo, porque, bueno, espero que no ocurra lo mismo que ocurrió con la ley de las bolsas de plástico, porque se supone que no íbamos a usar más bolsas de plástico en Chile, sin embargo, eso está escrito en el papel, pero al final está tan arraigado en nuestra cultura el usar bolsas de plástico, que hoy en día uno puede ver que los comercios siguen entregando bolsas de plástico, las ferias también, en fin, salvo los más grandes, ¿no? Probablemente ocurra algo parecido con la protección de datos personales. La idea general, o sea, lo ideal sería que avanzáramos hacia una protección de carácter general, ¿ya? Que nos permitiera generar efectivamente una cultura de protección. Bueno, hay leyes aplicables en Chile hoy en día. Me siento orgulloso de poder decirlo porque hace unos años atrás, es que en realidad no hay muchas leyes aplicables. Hoy día sí hay. Sí hay. ¿Y hay consecuencias por el incumplimiento? Sí, también hay consecuencias por el incumplimiento. Entonces, solamente nos queda ver cómo se va a aplicar, porque la institucionalidad ya existe. Ahora vamos a ver si nosotros somos capaces de llevarla a cabo y de vivirla realmente. ¿Qué es lo que viene para el futuro? Bueno, ya ni tanto futuro, está como presente, pero la inteligencia artificial es la promesa más grande que hay en términos de desarrollo y complejidad cada vez más de las capacidades de ataque de las personas que hacen mal uso de la tecnología eh, y de definir nuevas fronteras, de ir corriendo cada vez la frontera de la complejidad y de la dificultad. Como me decían, o sea, yo hago clase en una universidad y por ahí alguien dijo que deberíamos prohibir el uso de la inteligencia artificial en las aulas universitarias. Yo dije, muy por el contrario, porque, por ejemplo, cuando yo estuve en la universidad, yo nunca calculé el coseno de 47 con un lápiz. El coseno de 47 grados no calculaba con un lápiz, usábamos calculadora para eso, hasta, hasta donde yo recuerdo. Y eso nos permitía utilizar el tiempo en otras cosas. De la misma manera, los chicos en el colegio, en las universidades, en las empresas, en todas partes, van a empezar a usar inteligencia artificial. El tema es que lo hagan de manera ética, dentro de ciertos márgenes, ¿cierto? También hay, ojo, ahí también hay una política nacional de inteligencia artificial que ya está en su versión 2 y que probablemente en el futuro próximo tengamos una ley de aplicación de la inteligencia artificial acá en Chile. Ese es el camino que siguió la ley de ciberseguridad y hoy día es ley. Así que la inteligencia artificial nos plantea un desafío en términos éticos, diría yo, más que en términos de que nos van a dominar y que Skynet va a tomar el control y que después va a venir Terminator, en fin, y todo eso. Yo creo que eso es una fantasía, ¿ya? Siempre recuerdo que había un tipo en el siglo XVIII, me parece, que decía que eh, el uso de las máquinas a vapor en los trenes iba a generar problemas de infertilidad en la población, porque hacían mucho ruido. Eh, Él tenía esa teoría, lo respeto porque fue capaz de plantearla, digamos. Pero no hay que tenerle miedo a la tecnología. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente cautos y lo suficientemente éticos como para poder utilizarla dentro de los márgenes razonables. La evolución, la evaluación y evolución de las estrategias de ataque y defensa, eso sí nos va a plantear una dificultad interesante porque, como les decía, los ataques cada vez son más elaborados y más complejos, dependiendo de cuál es el valor de las joyas de la corona, o sea, cuál es el valor del activo de información que estamos protegiendo, ¿ya? El atacante puede ni siquiera estar interesado en nuestra información, solamente que nosotros no podamos usarla. ¿Para qué? Para cobrarnos, para pedirnos plata
o para inhabilitarnos en un momento específico, en un momento clave. Insisto, imagínense ustedes que hubiese un ataque exitoso al CERVEL el día de las elecciones. Sería lamentable. Yo estoy seguro que a ellos los atacan muchísimo y que se defienden muy bien cada vez que, cada vez que viene un proceso eleccionario. Pero es solo para que tengan una idea que les doy ese ejemplo. ¿Mm? Y, en fin, yo creo que aquí ya estoy llegando al final de la intervención de lo que quería compartir con ustedes hoy día. Siempre para mí es muy grato poder dirigirme a ustedes y les agradezco también por el pequeño lapsus que hubo entre medio. No es usual en este tipo de presentaciones, pero era fundamental, era un tema que requería de mi atención inapelablemente. Muchísimas gracias, Edson, por la presentación bastante completa y sobre todo bien actualizada a lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, otra vez agradecer a todos los que se conectaron. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Em, ya activé los micrófonos, así que si alguien quiere abrirlo para hacer alguna consulta, Edson, bienvenido sea. Mientras tanto, voy a leer una que está aquí en el chat que pregunta Carol: ¿qué consecuencias hay para las administraciones públicas que hagan mal uso de la ley de protección de datos? ¿Estás muteado, Edson? Ellos tienen particulares responsabilidades desde siempre en todo caso. Específicamente a través del estatuto administrativo pueden haber sanciones muy importantes para las organizaciones que incurran en mal uso de la información pública. Porque está, claro, la pregunta es específicamente con la administración pública. Ellos tienen dificultades bien específicas asociadas al estatuto administrativo, como les decía. ¿Mm? Ahora, la ley específica respecto de la administración, la nueva ley, está más bien orientada al mundo privado, ¿cierto? El objetivo es resguardar al mundo privado que está trabajando con datos personales y en particular eh, a los que procesan grandes volúmenes. Súper, muchas gracias por tu respuesta. Antes de darle el pase a una persona que está con la mano levantada, bueno, ahí en la presentación que les vamos a mandar mañana, les recuerdo, van a tener acceso también a nuestro calendario de curso, dándole clic al botón. Igual yo por el chat les dejé los links de los cursos relacionados a 27001 también que tenemos, el de interpretación, el de auditor interno y el de formación de implementadores. Así que ahí les dejé el link para que si quieren directamente pueden ir a revisarlo a nuestra web. Le doy el pase a Antonio, que tiene la mano levantada, que capaz quiere hacer alguna consulta. Nada más en concreto, ¿cuáles son las medidas de seguridad que debemos adoptar para que no tengamos esa fuga de información? Como les comenté antes, yo creo que la implementación de un DLP, DNC, ¿sí? Data Loss Prevention, te puede ayudar a evitar la fuga de información, específicamente fuga de datos. El DLP es un software, pues una plataforma también, que se instala en las estaciones de trabajo o los equipos móviles y que busca patrones, ¿ya? Para evitar la salida de ciertos tipos de datos de la organización. Excelente, gracias. Súper, muchas gracias. Miguel también tiene la mano levantada para que pueda hacer su pregunta. Sí, de aguas nuevas también. Sí, hola. Hola, Miguel. Hola. Mira, la consulta es, bueno, nosotros igual que otras empresas de servicios tenemos de alguna manera expuesta la información
que tienen, que es de los clientes, ¿ya? Ujú. Entonces, por ejemplo, algunas de las sanitarias, si yo ingreso por la página y le doy la dirección, digamos, por decir, de un vecino, yo tengo los datos del vecino, ¿ya? Claro, Entonces, por esa vía yo puedo acceder a otros datos que son personales de otra gente. claro. Yo no sé si eso dentro de esta nueva legislación sería objetable, digamos, como que como empresa se tenga esa apertura o accesibilidad a esos datos. O sea, en realidad el punto que aborda la ley de protección de datos es para los grandes procesadores, procesamiento masivo de información. ¿Mm? Y Ya, en este caso en particular, estás hablando de una persona que tiene los datos de otra persona. Yo creo que eso estaría, sin ser especialista, creo que eso estaría más en el ámbito de lo civil, más que en el ámbito de lo penal. sí, pero es Eh, que el foco es en que yo como empresa tengo esa base de datos que está disponible para todos. Entonces yo no sé si yo como empresa estoy actuando indebidamente ante la ley. no, por supuesto, si tu empresa tiene disponibles los datos, o sea, tiene que haber una razón lícita para que tú tengas los datos. O sea, Tú no puedes... yo los tengo porque yo manejo, pero como te digo, si yo, por ejemplo, hoy día voy y entro a una página web de una de las sanitarias, sin nombrarla, ¿Mm? yo ¿Sí? puedo poner la dirección ya de un vecino o cualquier dirección que me interese, Ujú. obviamente dentro de los clientes que son de esa sanitaria, y puedo, me pide el nombre de la calle, el número, y me dice cuánto es la cuenta, cuánto debe. Entonces, a eso me refiero. Ya, Si yo como empresa tengo un software disponible para que alguien, entre comillas, haga mal uso, puede que mm, yo esté siendo posiblemente una acción indebida ante la ley. Y esa sí, es la consulta. sí, la empresa en ese caso estaría incurriendo en un problema. Es la empresa la que tendría el problema. Claro, entonces tendríamos que restringir, por así decir, esas posibilidades de acceso. Efectivamente, o sea, hay varias cosas que hay que hacer. Mira, yo trabajé durante varios años con una herramienta que se llama OneTrust, ¿Ya? que se utiliza para cumplir GDPR. Yo no he dicho que se utilice para cumplir la ley de protección de datos chilenos, sino Ujú. GDPR en Estados Unidos, también la utilizaban en Australia. eh, Tenía varios niveles de cumplimiento en varios países. Y esa plataforma se implementaba solamente para dar cumplimiento a los requerimientos de la ley, Perfecto. entre los cuales está, por ejemplo, que el dueño de los datos, yo soy el dueño de los datos, yo me puedo dar de baja si quiero. Claro, claro, así debería ser. Bueno, es lo mismo un poco que pasa con lo que tú mencionabas delante con los RUT. O sea, yo no sé si más adelante Sí, irán a poder así tan libremente exigirnos, ¿no? Porque en realidad no es que uno le pregunten usted lo quiere dar o no, sino que para cualquier consulta parten con el root, confirme su correo de dirección, o sea, primero me den todos los datos, bueno, pero soy yo que está preguntando, usted me está preguntando toda mi vida y yo todavía no puedo hacer ninguna pregunta. ¿Te fijas? claro, claro, claro. Son los datos de identificación personal. Claro, Ellos te van a decir, o sea, van a tener que preguntarte en el futuro si es que tú quieres entregar los datos. claro, es que hoy día no Que, preguntas nada. Claro, por ejemplo, los supermercados se han puesto el parche antes de la herida. Pues ellos te dicen, eh, si no me da el RUT, yo no le hago los descuentos en los diferentes productos. claro, Entonces la gente dice, ah, pucha, me llevo el 3x2 y no me lo van a hacer si no doy el RUT, doy el RUT. claro, claro. Sí. Claro, y con eso autorizo, faculto A. Claro, claro. Claro, pero estas son malas prácticas otra vez. Eh, Sí, no, sí se pero entiende. ya, pero eso ya fue una decisión tuya. Entonces, Sí, y claro, como tú eres el dueño de los datos, sí, ahí tendría ahora, que ser. ahora esos datos deberían ser almacenados con un fin lícito que esté relacionado con el negocio y no con otros. Ahí es donde se empieza a poner compleja la cosa, porque si yo voy a andar vendiendo mi base de datos, por ejemplo, tengo una base de datos, la voy a vender. No, pues, no, pues si tú la usaste, se supone que la usas para inteligencia de negocio. Claro, Claro, claro. pues en el caso de las empresas que venden productos, digamos, los retail,
como los supermercados, por ejemplo, ellos lo hacen para ver cuál es el perfil de compra que tú tienes, no para Sí, claro. comerciar tus datos. Sí. O sea, se supone que todos los que solicitan estos datos son para uso propio de la compañía, pero no siempre es así. Es que no, pues, entonces, claro, ahí es donde se empieza a incurrir en una falta. O si empiezan, por ejemplo, a hacer otro tipo de uso. Porque, claro, en mi base de datos, pero ¿sabes qué? Yo tengo una filial acá que hace análisis de estadístico de, no sé, de la distribución de la población en una zona. Tampoco, eso no es parte de lo que está contemplado dentro del uso lícito, digamos. Tal cual. Te agradezco tu respuesta a esto. Muy amable, gracias. No hay por qué. Muchas gracias, Miguel, por participar. Voy a leer una consulta aquí que está en el chat de Johnny. Dice, en empresas en formación, ¿qué recomiendas implementar para tener una cultura de resguardo y de seguridad? Bueno, lo primero es en una empresa en formación, lo primero es tener un plan de, ¿cómo se llama cuando las personas entran? Inducción, una inducción de seguridad, el contar efectivamente con una cultura de seguridad eh, desde los líderes, ¿cierto? Cuando la empresa recién está partiendo, tener clara cuál es la arquitectura de red. A mí me ha tocado en algunas empresas que uno llega y ellos te dicen, no, nosotros no tenemos red. ¿Y ustedes cómo trabajan en Internet? Ah, no sé, hay un proveedor que se preocupa de eso. O sea, no tienen ni idea cómo están conectados. No saben. Entonces, lo mínimo es tener una idea también de cómo es que estás accediendo a los servicios y dónde podrían estar tus principales riesgos. Si vamos a cosas concretas y tangibles, en el caso que tenga una red física, un cierre perimetral, antivirus, ¿ya? El cierre perimetral con firewall, ¿ya? Y si vamos a los que prestan servicio en la nube, lo razonable sería tener un CASB, dependiendo del tamaño de la organización, un intermediario, un broker de control de acceso, eh, y poner soluciones de seguridad que apliquen en la nube. Súper. Vitali creo que tiene la mano levantada. ¿Quiere Sí, hacer alguna hola. consulta? Adelante. Bueno, Hola. hola. La pregunta, más que nada, bueno, todo esto de seguridad es bastante interesante, pero también hay un tema que hasta dónde pueden llegar, por ejemplo, hasta dónde puede llegar la gerencia de cuando te exigen de controlar a los usuarios Ajá. de lo que hacen en sus computadores. Me Uy. refiero, no sé, si chatea, si ve películas, si no sé. Es una de las cosas que, bueno, nosotros atendemos varias empresas y me he encontrado con varios casos así. Entonces, en términos legales, ¿hasta dónde puede llegar, digamos, esta gerencia? Mira, yo ahí te puedo responder un poco de lo que yo conozco, digamos. Ahí siempre va a haber un tema entre el código del trabajo y las libertades de la persona, digamos, ¿ya? Eh, Hasta el momento, lo que yo he visto, por lo general, es que eh, el código del trabajo se ha impuesto la mayoría de las veces que yo he visto que ambas cosas estén en conflicto, ¿ya? Eh, pero Claro. eso yo creo que podría o debería responderlo mucho mejor un abogado. Desde la perspectiva de seguridad de la información, lo que yo te puedo decir es que yo, por ejemplo, ponía un WAF y que lo que yo entregaba era lo que decía el WAF. Yo en ningún momento dije, Pedrito navegó a tal página o Juanito leyó un chat. No, lo que yo digo, lo que yo decía desde mi perspectiva como WAF es el equipo X generó tal tráfico hacia Internet. Y después, si alguien quiere ponerle un nombre al usuario o alguna cosa por el estilo, eso lo tendrá que hacer otra área. Yo ahí me distancio Claro, que sanamente. como medidas de seguridad, como robo de información y cosas por el estilo, la Claro. gerencia dice, no, yo me quiero proteger o qué sé yo. Sí, sí, Y pero mira, fíjate que en este caso no es que te leen el correo, sino que el DLP identifica ciertos patrones, ¿ya?
y claro, son burlables, en fin. Sí, porque Bueno, ahí, es este que era, ahí tiene que haber un filtro por el tema de las comunicaciones, por la invulnerabilidad de la correspondencia o las comunicaciones persona a persona, pero como te decía, por otro lado, está el código del trabajo, y ese dice que si el empleador te entrega una herramienta para el uso de tu trabajo, él puede revisar eso. Y ahí es claro, donde hay dos cosas en conflicto. En el caso, por ejemplo, en el caso de la administración pública, ahí están fritos, pues, porque la ley dice que todo lo que maneja el empleado público es de carácter público. Por lo tanto, está clarito que no, pero en el mundo claro. privado es más complejo. Hay una brecha ahí en la ley o en Mm, la, qué sé yo, en temas legales, pero bueno, es un poco más complejo. sí, sí, sí. Depende Ya me más di del cuenta. juez, diría yo. Sí, gracias, Edson. Edson. Edson, hay una consulta en el chat que dice, un poco más allá de lo que consulta Vitali según su experiencia. Oye, ya, perdón que se me movió. ¿Qué pasa con, perdón, que no alcanzo a ver. ¿Qué pasa con ¿Qué la pasa con el PST PCT? del correo electrónico cuando la persona es desvinculada? ¿Lo consultan? ¿Lo puede compartir con el nuevo empleado? Eh, es complejo ese punto. También, nuevamente está dentro del ámbito de lo que estábamos conversando antes. Hay dos derechos en oposición. Un derecho que es el que tiene el empleador, que está amparado por el Código del Trabajo, y otro derecho que es el que tiene la persona, que está amparado por la Constitución. Uno de los dos debería primar sobre el otro, pero al final esto generalmente se dirime caso a caso, ¿ya? No debería entregarse el PST así tan fácil y transparentemente, porque en algún minuto puedes tener un problema. Y por otro lado, si eso significa pérdida de negocio, lo más probable es que el empleador se arriesgue. Es un tema que, como les digo, en ese punto, ese tema se dirime caso a caso. Por lo menos es lo que yo he visto. Súper. Fabiola dice en el chat, por favor, repetir qué hay que instalar. No sé, creo que no sé si es muy claro, no sé si a ti te queda claro, si no, Fabiola, puedes abrir tu micrófono, porque solo Miguel, dice eso. Miguel Instalar tiene la en los mano. equipos. Dijeron en los equipos hay que instalar algo. Ah, pero era para la prevención de fuga de Sí, datos, que me eso. preguntaron directamente. Un Data Loss Prevention, un DLP. Muchas Existen gracias. varios. Ya. Súper, Miguel Mi- tenía la mano levantada. Sí, un poco para acotar, digamos, la consulta que hacía Vitali anteriormente, porque él ve varias empresas, qué sé yo, y tiene la consulta por los accesos a las páginas web. Una alternativa es que la empresa bloquee todas las páginas y desbloquee solo lo que le permite al trabajador operar. Punto. Entonces, eso es salomónico. Eso, Es una alternativa, sin duda. claro. Ok. Perdón, lo que pasa es que no se trata solo de página web. Claro, esto Mm, entra lo que es páginas porno, cosas por el estilo, que obviamente cada empresa debe tener de alguna forma controladas. Pero mm. justamente me refiero a lo que es correo, lo que es correo personal, a los archivos personales que muchos meten en sus computadores de trabajo, pero meten de repente sus archivos personales. A Sí, eso claro. más que nada me refería. Sí, 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 sí. Perdón. Sí, pero mira, fíjate que es muy importante dejarle claro a los colaboradores que los elementos que la empresa pone a su disposición para realizar su trabajo son para eso, no para actividades personales. Y ahí uno debe tener la capacidad, como persona, ¿cierto?, de separar aguas, porque es tentador igual, sobre todo con esto del teletrabajo, es súper tentador el computador que me pasó la empresa. Oye, sí, pero ¿sabes qué? Yo tengo mi computador personal y ahí me meto a internet, navego lo que yo quiera, hago todas mis cuestiones allá. No uso mi dirección de correo para participar o inscribirme en una página web o participar en un seminario que no tenga que ver con mi trabajo. Eso es muy importante, porque si no, claro, aquellos elementos que el empleador pone a tu disposición para desarrollar tu trabajo, están bajo el Código del Trabajo y por lo tanto son protegidos y yo puedo tener acceso ahí, podría eventualmente tener acceso. Podría eventualmente tener acceso. Y lo recalco porque no soy abogado.
un abogado podría tener argumentos para discutir esto, sin duda. Perdón, una de las prácticas que en el fondo yo he implementado, que cada vez que me piden eso, simplemente yo le exijo al gerente que mande un correo a todo el personal que desde ahora en adelante se va a controlar completo sus actividades en los computadores. Por lo tanto, claro, ahí se advierte y ya es responsabilidad de cada uno si lo hace o no lo hace. Bueno, te advertimos. ¿Cómo así? Sí, sí, es que es razonable. Es razonable Claro. ese tipo de control. Súper. Muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, voy a dar como algunos pequeños anuncios. Bueno, solo recordarles que el día de mañana les vamos a compartir la presentación. También va a llegar una encuesta a sus correos. También recordarles que las personas que hayan participado tanto en el webinar de la semana pasada como en este, pueden ahora, estos últimos 3 días del mes, solicitar su certificado de participación. Ahí en el chat les dejé toda la información y también va al final de la presentación. También informarles que Bureverita está participando en el FEXMIN, que finaliza hoy, es una feria relacionada a minería. Estamos en el stand 12 por si alguien está interesado en ir, visitarnos. Y la próxima semana vamos a estar en la feria de High Evolution, que es una feria relacionada con hidrógeno, del 3 al 5 de septiembre, en el stand 236, así que también todos muy invitados. En relación a este tema también de hidrógeno, que está bastante envuelto últimamente, la semana que viene, el 3 de septiembre, vamos a tener un webinar relacionado a hidrógeno, así que ahí también los dejamos súper invitados. Voy a dejar también en el chat los contactos del equipo comercial para cualquier duda. También dejé la información de los cursos relacionados a 27001. Así que bueno, cualquier información estamos en contacto. Muchísimas gracias, Edson, nuevamente por tu presentación. Súper bueno. Gracias a todas las personas que se conectaron. Y los dejamos invitados para una próxima instancia de webinars. Que tengan muy buena tarde. Muy buen día. Chao. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.